Hola, ¿qué tal a todos nuestros usuarios de la sala Helen Keller de la Biblioteca Departamental y a todo el mundo quien en estos momentos nos escucha y nos sintoniza en este tutorial? Un tutorial más de la sala Helen Keller sobre nuestro lector de pantalla JAWS, el cual es el lector que nos ayuda a acceder a la información a través de nuestros computadores. Este tutorial es gracias al apoyo de la señora directora general Mónica Perlaza, también de nuestra coordinadora de servicios bibliotecarios, Laura Méndez, nuestra coordinadora Luz Estela Tálvora, también nuestra jefe de edición técnica y nuestros productores de comunicaciones. Muchas gracias a todos ellos por este gran apoyo en este tutorial. Bueno, luego de pasar por la creación de documentos, la configuración del lector de pantalla, hoy entramos a un tutorial muy interesante que es sobre el manejo de archivos y carpetas. Hoy vamos a aprender cómo guardar un archivo en una carpeta, cómo crear carpetas, cómo pasar de un dispositivo a otro, en fin, todas estas inquietudes que surgen a veces, que son muy sencillas, pero a veces no nos acordamos o no lo sabemos. Pero hoy vamos a aprender el manejo de estos dispositivos. Aquí en mi mano tengo una memoria USB, la cual reemplazó el disquete, ¿no? Recordamos el disquete que era una, una cosita cuadradita, decía como 2 pulgadas, algo así, ¿no? Y la ranura los computadores la tenían en la torre y esto permitía pues tener información. Era muy chiquito y guardaba muy poquita información, creo que era 1 mega si no estoy mal de capacidad o hasta menos. Pero eso fue reemplazado por estos dispositivos que tienen pues buena capacidad. Bueno, empecemos. Aquí está nuestro Conmutación de tareas, lector licencia, videos, de reproductor pantalla. multimedia, V, notas, TXT, blog de notas. Muy Viñet, bien. viñet, 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 del computador. Vamos a ver. Viñeta, viñeta, archivos. Bueno, empecemos con qué es un archivo. Un archivo es lo que cualquier acción que creemos en un computador, el cual se convierte en un documento, una carpeta, ¿sí? O una nota musical. Eso es un archivo. Cualquiera de esos componentes se conoce como archivo. Una canción, ¿sí? Un documento, una carpeta. Eso es lo que se define como archivo. Bien, o sea que cuando hablemos de archivo, ya saben qué es, ¿no? Viñeta, directorios o carpetas. Bueno, las carpetas o directorios ya son como los cajoncitos donde guardamos los archivos. ¿Sí? Un archivo, una carpeta, por ejemplo, en el computador puede ser escritorio, puede ser documentos o es documentos. En otros equipos es mis documentos, ¿no? Eh, a ver cuál más y cualquiera que podamos crear nosotros. Eso es una carpeta. La carpeta es donde almacenamos nuestros archivos. Entonces, por ejemplo, para poner un orden, creamos una carpeta de música. Nueva notificación Y de correo, allí, y allí ponemos todo lo que es música, ¿no? Si creamos una carpeta de películas, obviamente todos los archivos de películas, eso es para tener un orden, ¿no?
dentro de nuestro computador, para que no esté por allá una canción suelta, una película suelta, en fin. Entonces, esos son las carpetas. Viñeta los discos. Bueno, los discos. Los discos son las unidades de almacenamiento que trae un equipo, un computador. ¿Sí? Por ejemplo, esto que tengo en la mano, que es una memoria portátil, es un disco. Los discos externos, esos discos que ahorita ya vamos a entrar a explorar, son las unidades que son las unidades de almacenamiento de nuestro computador. ¿Sí? Viñeta manejo de información. Y bueno, entonces Viñeta navegación ahora a sí través de los vamos a dispositivos. entrar cómo navegamos y cómo Viñeta creación de directorio. pues vamos a crear Viñeta operaciones básicas hechas con carpetas, archivos. vamos Viñeta del a explorador de navegar Windows. con los En blanco. archivos, en fin. Bueno, entonces vamos a entrar donde dice el tema sobre donde habla de los discos de almacenamiento, ¿no? La unidad de almacenamiento. ¿Cómo podemos acceder a donde está todas estas carpetas de almacenamiento? Hay, a ver, hay tres diferentes formas. Vamos a hacer las tres. Bueno, la primera, obviamente, recuerdan cuando hicimos el tutorial sobre el escritorio. Recuerden que vamos allá con Windows D o con Windows M. Nuevo diccionario diálogo. Nombre de archivo. Cuadro de edición. Bueno, Notas. TXT. Bloc de notas. Cuadro de edición. nos dio otro comando. Es que le, le di otro comando que no era. Pero vamos a darle Windows D. Windows D. Folder view presentación en lista. Este equipo 1 de 6. Presentación Ahí en lista. Este está. equipo 1 de 6. Este es el escritorio. Documentos. Este equipo 1. Documento. Station Playlist Studio. Documentos 2 de 6. Este equipo 1 de Y 6. esta es la carpeta raíz, que se llama este equipo. Antiguo en mi PC, en XP, ¿no? En los otros equipos, en mi PC. Y en Windows 7 lo pueden encontrar como equipo. Y ya en estos Windows 10 ya se llama este equipo. Documento. Este equipo 1 de 6. Ahí está. Entonces vamos a explorarlo. Enter. Damos Enter. Este equipo. Vista elementos. Cuadro de lista. Vista elementos. Y aquí navegamos lo que tiene este equipo. Escritorio 3 de 11. Bueno, nos muestra el escritorio. Música 5 de 11. Ahí está la carpeta de música. Videos 7 de 11. Está la carpeta de videos. Dispositivos y unidades expandido. Dispositivos y unidades 4. Cabecera de fila expandido. Ahí ya nos va a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento del disco. Juanpa C. 8 de 11. Ahí está, eso es un disco duro, dice Juanpa C. ¿Por qué dice Juanpa C? Porque esto también permite ponerle el nombre que usted quiera. Sí, entonces usted quiere cambiarle el nombre a su disco, lo puede hacer. Ya decimos cómo. Unidad de DVDRWE. 10 de 11. Esa unidad es la bandeja del CD. ¿Sí? Ya algunos equipos nuevos ya no la traen. Pero este todavía la trae, entonces la reconoce como unidad. Juanpa. Unidad de DVDRWE. 10 de 11. Exacto. ¿Sí? Juanpa C. Cuando no nos dé, Unidad de escuchen, Juanpa aquí C. estamos 8 de en 11. C, seguimos Unidad de y no nos da nomás, no Juanpa, nos da unidad. más hacia abajo, Juanpa entonces C. cogemos hacia la derecha Juanga D. y 9 de ahí 11. está, Juanga D. Eso también yo le cambié el nombre, puse mi nombre y es la D. ¿Qué quiere decir? Juanpa C. C, Juanga D. D, que esas son las dos particiones raíz de un disco duro. Un disco duro es un disco duro es la unidad de almacenamiento interna del computador, la principal. Hay discos duros de 10, de 500 gigas, de 120, de 700, 800. Bueno, cuando hablamos de gigas es el almacenamiento que tiene ese disco. Sí, obviamente si te dicen que el disco es de 1 tera, o sea 1000 gigas, pues son 1000 gigas, o sea, mejor dicho, cabe demasiado. Si te hablan de 500, pues obviamente es que es la mitad, o sea, entre menos te hablen de gigas, menos almacenamiento tiene.
Ya hay de 2 teras, ¿no? Pero por ahora estamos con 1 tera. Entonces, recuerden que cuando hablen de gigas es almacenamiento, capacidad de almacenamiento en un disco. Sí, entonces recuerden las unidades de medida de almacenamiento, ¿no? Bit, que es la unidad más chiquitica, kilobytes, que son 1000 bits, megabytes, que son 1000 kilobytes, sí, y gigabytes, que son 1000 megabytes. Entonces, cuando le hablen de, no, es que son un disco de 120 gigas, es decir, que tiene 120 gigas de espacio para almacenar, que con toda la información que ya uno maneja, eso es poquito, ¿no? Hay de 80 gigas todavía por ahí. Pero igual, sí, es poquito, pero siempre almacenamos de 200 gigas, 250. Entonces, resulta que acontece cuando los discos son de tantas gigas como el mío, que es 1 tera, y muchos son de 1 tera, o sea, 1000 gigas, a mejor dicho, tiene almacenamiento un buen rato. Se hace la carpeta raíz, que es la C. Unidad de Juanga D. Juamba C. 8 Ahí de 11. está, la C. Que es la C donde está todo el sistema operativo de Windows, ¿sí? Los programas, todo lo de Windows. Mejor dicho, allí, si van a entrar, tienen que entrar con cuidado. Por ejemplo, mira, aquí lo abrimos. Enter. Juamba C. Vista elementos. Y aquí están los archivos instalados de mi equipo. LTTS7. Cime. LTTS7. Spanish. Log 2 de 14. O sea, son voces loquendo. LTTS7. Soledad HQ. Log. LTTS7. Engine Fui. Log 4 de 14. LTTS7. Carlos HQ. Log. Energiste segundo. In 6 de 14. Eso es un plugin. Activadores. RAR 7 de 14. Eso es algo que se guarda allí por seguridad. Windows 8 de 14. Miren, Usuarios 9 de 14. Perflows 10 de 14. Intel 11 de 14. FF Output 12 de 14. Archivos de programa X86 13 de 14. Aquí podemos encontrar todos los programas que tiene el equipo. Archivos de programa 14 de 14. Listo. Todas esas son carpetas del disco C. No es recomendable que se metan allí. ¿Oyeron? A no ser si saben qué van a hacer, ¿no? Por ejemplo, si van a revisar qué programa tienen Archivos de programa o algo X86. así, Enter. eso Vista de sí lo carpeta pueden 6. hacer. Selecciona Asus 2 de Common Files 3. Dropbox 4. Freedom Gamet. Freedom Stick. Fred Team 7. Google 8 de 4. Intel 9. Internet Explorer. Loquendo On. Microsoft. ¿Escuchan? Ahí nos muestran todos los programas que tiene este equipo. Mozilla Maintenance. MS Web. NCH Soft. Pero eso allí no se metan para nada. No modifiquen, no hagan nada porque se pueden dañar el sistema operativo y bueno, ya después es un complique. Vista elementos cuadro de lista. Entonces esta es la C. Luego está, Fecha de modificación. Archivos del programa X86. vamos para atrás. Cuando nos entremos a un disco duro FF Output 12 de archivos del programa X86. o a una carpeta de ese disco duro, para ir hacia atrás, vamos con retroceso. Panel del explorador no disponible. Este equipo. Vista elementos cuadro de lista. Vista elementos. Listo. Entonces miren que aquí volvemos donde estábamos. Escuchen. Juanga D. Juamba C. 8 de 11. Listo. Y ahora vamos a la D. A otra partición que se hace es D. Juanga D. 9 de 11. Sí, entonces, y si queremos de un disco duro, podemos, eso se llama partición, que es dividir un disco. Entonces, el disco se puede dividir si es de 1000, mejor dicho, puede ser de 300 gigas, la C, la D de 400, la otra de otros 400, sí, o sea, podemos hacer dividir el disco en varias partes para, obviamente, un manejo de información, pero se recomienda mejor que sean las dos básicas, C y D, para que en el arranque el disco no sea tan lento, ¿no? Entonces yo tengo la C y la D, ambas de 500 gigas. Entonces, vamos a la D. Juanga D. 9 Ahí de 11. está la D con mi nombre, ¿no? Recuerden que eso lo podemos hacer. Ya les muestro cómo. Aquí entramos. Enter. Este equipo. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. No seleccionado a con imagen. 21 de abril de 2010. Y aquí ya están las carpetas personales mías.
Audiocine, ¿sí? Audes con imagen 1, Audiocine 2 de 14, Audiojuegos 3 de 14, Descargas 4, Diana Uribe, Documentos 6, El Chapulín Colorado 7, El Chavo 8 de 14, No puede faltar, ¿no? El Mundo en Guerra 9 de 14, Escritorio 10 de Imágenes 11, Música 12, Música 13 de 14, Videos 14. Entonces, ahí están todas nuestras carpetas personales. Yo los dividí así. ¿Por qué? Porque quiero que el C solo se dedique a todo lo que tenga que ver con el sistema operativo. ¿Esto para qué sirve? Porque en algún momento, si usted desea hacerle mantenimiento a su equipo, sí, que se recomienda cada 6 meses o cada año formatear el C y volver a instalar para eliminar virus y toda esa cuestión. Entonces, esta partición sirve ¿por qué? Porque usted en D tiene todo lo suyo y ya en C no tiene nada. Entonces, C lo formatean y ya solo van a trabajar en C. Entonces, esa es la gran ventaja de tenerlo particionado en C y D. Que en D podemos tener toda nuestra información personal y si hay que formatear el disco C por mantenimiento, por un daño, por un virus, por lo que sea, no se le va a borrar D. Usted le puede decir a su técnico, ve, bórrame solo C. Solo bórreme C. Sí, porque es que a veces uno dice, no, que formateeme todo el equipo. Entonces, claro, el técnico le va a formatear todo y entonces ahí es donde uno pierde información. Obviamente uno puede hacer copias, pero si D lo podemos salvar, ¿para qué formatearlo? Entonces, mejor decirle, hágame el formateo en C. Entonces, haciéndolo en C, le instalan todo en C y D queda completico. Música 13 de 14. Listo, bueno, entonces salgamos con retroceso. Panel del explorador, no disponible. Vista elementos, vista seleccionable múltiple. Carpetas expandido, no seleccionado, descargas. 1 de 11, dispositivos y unidades. Y aquí nos envía otra vez. Unidad de C, Wanga, ¿No? D. 9 de 11, unidad de D, V de RW, E. 10 de Esa es 11, la de Cuamba, C. almacenamiento, ¿no? Unidad de D, Cuanga, D. Unidad de C, D, F. 11 de 11, Y esta también es la misma unidad, ¿no? unidad de D, V de RW, E. A ver qué sucede aquí. Lo que pasa es que esta bandeja que tengo aquí, ¿se acuerdan cuando uno quemaba CDs? Eso todavía se puede hacer en algunos computadores. Entonces la bandeja hace esa división de que Cuanga, unidad de D, V de RW, E. 10 de 11, ese que dice E es el quemador, donde uno graba CDs. unidad de C, D, F. 11 Y de 11, esta F es para ya leer el disco que usted meta allí. O sea, si mete un CD de películas, de música. Entonces, esa división la hace Windows, pero en realidad es la misma bandeja. unidad de Listo, bueno, ahí terminan nuestras 4 unidades de almacenamiento de nuestro computador. Cuanga, D. 9 de 11, unidad de D, V de RW, Cuamba, C. Bueno, 8 de entonces 11, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué se llama Juan Pase y Juan Gardé? Porque pues yo los quise etiquetar así, porque a veces uno abre y eso hizo una etiqueta toda extraña y después dice C, ¿sí? O dice Windows D o Recovery D, ¿sí? O sea, el computador de por sí trae cuando las particionan ellos ponen sus etiquetas. Pero pues uno por orden y porque le gusta y porque quiere, bueno, ya eso es el gusto de cada quien, lo puede hacer. Entonces, Cuanga, D. 9 de 11, cuando abramos ese equipo, Cuamba, nos C. ubicamos en la 8 de 11, unidad, como se llame, Cuamba, Recovery C, bueno, no sé cómo la tengan en estos momentos. Cuamba, C. 8 de 11, Ahí se paran allí, le dan aplicaciones. Recuerden, aplicaciones está de la barra espaciadora. En algunos portátiles, barra espaciadora. Sigue al izquierdo, al derecho mejor, y después sigue aplicaciones. Ese es el menú de contexto. Si no la tiene su portátil, le pueden dar chip F10. carpetas expandido, videos, dispositivos y Entonces, unidades expandido, Cuamba, C. ahí. 14% 300, Entonces, mira aquí. carpetas dispositivos y unidades expandido, Cuamba, C. 14% 376 GB disponibles de 438 GB, 8 de 11, Ahí el mismo JOS nos dice cuánto tengo de porcentaje de mi capacidad del disco. Apenas tengo el carpetas 14, tengo bastante para instalar. dispositivos y unidades expandido, Cuamba, C. 14% 376 GB disponibles de 438 GB, 8 de 11, Y miren qué me dice, y escuchemos de qué me dice. Cuanga, D. 9 de 11,
Bueno, a veces lo dice. Unidad de DVDRWE. Juanga D. 9 de 11. Bueno, aquí no nos dice nada, pero ahora les muestro cómo les dice la capacidad y todo eso. Bueno, Juamba entonces C. aquí 8 de 11. ya está nuestro C. Entonces nosotros queremos cambiar el nombre, ¿no? Entonces le damos a aplicaciones Aplicaciones. Menú de contexto. Abrir. y con flechas buscamos propiedades. Propiedades. Ahí damos Enter. Enter. Cerrando menús. Este equipo. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. Dispositivos y unidades expandido. Juamba C. 14% 376 GB disponibles de 438 GB. 8 de 11. Propiedades de Juamba C. Diálogo general. Página. Etiqueta. Cuadro de edición. Juamba. Ahí está. Etiqueta. ¿Se escuchan? Y ahí en etiqueta borran lo que está allí y escriben la que la quieren poner. Si quieren el de su esposa, el de su mejor amigo, el de su mejor amiga, el suyo, el de su hijo, lo que sea, como lo quieran ustedes. Entonces al escribirlo, yo no lo voy a cambiar. Ustedes lo escriben, le dan tabulador. Liberar espacio. Botón. Ahí está una de las opciones que se puede hacer, que es liberar espacio. Comprimir esta unidad para ahorrar espacio en disco. Casilla de verificación no verifica. No se recomienda, dejémoslo así. Permitir que los archivos de esta unidad tengan el contenido indicado además de las Eso lo aceptar han- botón. Bueno, ahí pero si yo lo hubiera cambiado, me aparecería otro botón Cancelar botón. que iría a aplicar. Entonces siempre tienen que ir hacia ese botón, le dan Enter y luego ya sí, Aceptar botón. aceptar. Bueno, como yo no lo voy a hacer, Cancelar botón. Este equipo. Vista elementos. Vista seleccionable. cancelo. Ese es el mismo proceso que se le puede hacer para cambiarle el nombre a las memorias. Acuérdense que siempre a la memoria vienen que dice Keystone, ¿sí? Dicen otro nombre allí. Entonces ese es el proceso para que si ustedes quieren ponerles a sus memorias, cambiarles el nombre, lo pueden hacer de esa forma. Van a le ponen la memoria, van a este equipo, separan la etiqueta del disco, le dan aplicaciones, propiedades y allí buscan esa etiqueta, borran lo que está allí, escriben el nombre, aplicar y aceptar. No se lo vayan a poner por cambiar el nombre, porque no suele funcionar siempre. Entonces háganlo por allí. Juanga D. Bueno, entonces esto ya es el estudio de los discos duros. Bueno, entonces como les dije 3 veces que podemos acceder a este equipo. La primera fue por escritorio, la segunda es Reproductor multimedia VL. con Windows, inicio. Aquí está Windows, es el que está de izquierda a derecha, el tercero. Cuadro de búsqueda. Cuadro de edición. Y ahí escribimos este equipo, o si no, solo con escribir Excel aplicación. Este equipo aplicación. ese ya de una sale. Entonces ahí damos Enter. Enter. Este equipo. Vista elementos. Cuadro de lista. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. Carpetas expandido. No seleccionado. Descargas. 1 de 11. Y Escritorio. allí 3. Música. 5 de 11. nos Videos. llega 7. Dispositivos y unidad. Juamba C. Unidad de DV. de nuevo donde estamos. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es con, cerremos, Reproductor multi. el explorador de Windows, con el comando del explorador de Windows, ¿no? Que ese no cambia en ningún Windows. En cualquier Windows desde el 95 hasta el 10 se puede hacer esa opción, que es Windows E. Windows E. Explorador de archivos. Vista elementos. Cuadro de lista. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. Carpetas frecuentes contraído. Carpetas frecuentes. 9. Cabecera de fila contraído. ¿Sí? 9 elementos. 9 elementos seleccionados. 9 elementos. 9 elementos. 9 elementos seleccionados. Allí navegamos con Modos de vista. tabulador. Modos de vista. Detalles. Botón. Barra de herramienta. Barra de herramienta. Cuadro de búsqueda. Vista en árbol. Presentación en A árbol. buscar. Acceso rápido cerrado. 1 de 2. El arbolito, ¿no? 1. Dropbox cerrado. 1 de 4. Ese es el arbolito que nos despliega el explorador de Windows. OneDrive cerrado. Este equipo abierto. Ahí está, mire este equipo. Entonces, cuando escuchemos OneDrive cerrado. cerrado, le damos Enter y él nos habilita la opción. Este equipo abierto. Como este equipo está abierto, entonces damos Vista tabulador. elementos. Vista seleccionable múltiple. Carpetas frecuentes contraído. Carpetas frecuentes. 9. Cabecera de fila contraído. Bueno, miren que si no damos el Enter, él no nos va a funcionar. Escritorio 1 de 9. Carpetas. Escritorio 1. Documentos 3 de 9. Bueno, ya nos Doble drive. funcionó. Escritorio. Carpetas frecuentes. 9. Cabecera de fila expandido. Escritorio. Vista en árbol. Presentación en árbol. Este equipo abierto. 10 elementos. Este equipo cerrado. 3 de 4. Ahí lo cerramos, entonces cada vez que OneDrive diga, cerrado. lo cerramos con flecha
izquierda. Home Drive cerrado. Entonces miren, Este equipo cerrado. cerrado, le damos Enter, Enter. tabulamos Vista elementos, vista seleccionable múltiple. Carpetas expandido. No seleccionado, descargas. 1 de 11. y ahí ya nos muestra las Escritorio. carpetas Música. Videos. que 100. nos mostraba antes. Dispositivos. Entonces Wamba. C. 8 de 11. accedemos con el Enter. Bueno, una notica. A veces nosotros descargamos información de la internet y no sabemos dónde nos va a parar, ¿no? Siempre, un 90 y démosle un 95%, los Windows, el Windows o la siempre está predeterminado que Carpet, música, escritorio, descargas 1 de 11. aquí, que aquí nos llegue la información que descargamos. Enter. Ahí damos Vista de carpeta Enter 6. Vista elemento. y ahí La está semana, día de AGL sin Arabia WhatsApp. Informe cuantitativo. Estatutos fundacionales. El mes pasado, los estrategias de documentos que hemos descargado. Digo un 95% porque a veces descargan documentos, pero casi siempre es en descarga. Entonces ustedes dicen, ay, pero ¿dónde descargó mi documento? Entonces es en descargas. ¿Cómo accedemos? Pues ya panel del explorador escuchamos no disponible. Vista elemento. que es a través de este equipo en Windows 10, ¿no? Escritorio 3 de 11. Descargas 1 de 11. Carpetas 7. Pero si no sabemos en sí en dónde está Reproductor. la carpeta, entonces muy fácil. Presionamos Cuadro de búsqueda. Cuadro de edición. el cuadro de edición del Windows de inicio y escribimos D. descargas. S. K. Descarga. R. G. A. S. Configuración de descargas. Carpeta de archivos. Pulsa la flecha. Ahí está. Pulsamos Enter. Enter Descargas. Vista elementos. Cuadro y de ahí lista. nos abre nuestra descarga. Entonces, a veces nos complicamos. Ay, pero ¿dónde está tal cosa? No sabemos. Utilicemos mucho lo que es inicio, Windows y el cuadrito de edición. Que él, lo que sea, si lo escribimos bien, él nos lleva allá a una carpeta, a un documento, a ¿qué más? A algo del computador que queramos abrir específicamente, en fin. Reproductor multimedia VLC. Bueno, entonces ese es el manejo de discos. Default. JDF. Asistente de diccionario de iOS. Default. Bueno, aquí se nos abrió una ventanita Entradas del diccionario. Eliminar botón. del diccionario Agregar con insert D. Entradas del diccionario. Eliminar botón. Entonces veremos esto. Agregar botón. Cerrémosla. Reproductor multimedia. Listo. Notas TXT. OBS 25. Bueno, Licencia país. entonces Videos. seguimos Reproductor multimedia. Notas TXT. en Blog de este viñeta del explorador de blanco. tutorial. Viñeta, Bueno. viñeta creación de directorios o viñeta operaciones básicas. Bueno, ahora sí, llegamos a lo que es la creación de carpetas. Ya sabemos que las carpetas es donde podemos almacenar nuestros documentos, ¿no? Si queremos una de música, hacemos una de música, en fin. Entonces, para creación de carpetas hay dos opciones también, ¿sí? Vamos a ver las dos. Bueno, entonces resulta que acontece que casi siempre señores, se recomienda crear carpetas en la raíz documentos, ¿sí? Para orden. Uno en escritorio también puede crear, pero no es lo conveniente, porque lo que ya les dije, si tenemos mucha cosa en el escritorio, el computador se demora para arrancar. Entonces, por favor, tratemos de crear y guardar nuestros archivos, carpetas en la carpeta, valga la redundancia, documentos. Notas ¿Listo? TXT. Blog de notas. Entonces, nos vamos a ir a documentos. Entonces, recuerden, lo pueden hacer por inicio Windows, escribir documentos, o por escritorio si tienen el acceso directo allá, que también después vemos eso. Windows M. Escritorio. Presentación de Entonces, lista. Este equipo. 1 de 6. Con las flechas o con la letra buscamos documentos, D. Documentos. 2 de 6. Enter. damos Enter, Documentos. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. No seleccionado. Archivos de Outlook. 8 de diciembre de 2018. Las 12 y 24 pm. Carpeta de archivos. 1 de 25. Bueno, aquí quiero enfatizar en algo. Escucharon que él dijo no seleccionado. ¿Qué quiere decir no seleccionado?
que no está seleccionado el foco del JAWS, no hay seleccionado ninguna carpeta, ningún archivo ni nada, ¿sí? Entonces, si vamos a crear una carpeta de la forma primera, como vamos a ver, como vamos a escuchar también, lo dejan así, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la movemos, Blogs de notas. Archivos de Outlook 1 de 25. aquí ya el foco está en archivos de Outlook, en esa carpeta. Ahí ya me... Entonces miren que le escuchen, le damos aplicaciones. Siempre para acceder, para crear carpeta es con la tecla aplicaciones o Shift F10. Aplicaciones. Menú de contexto. Abrir. Y miren escuchen las opciones que nos dan. Abrir. Abrir. Propiedades. Cambiar nombre. Eliminar. Crear acceso directo. Copiar. Cortar. Enviar a submenú. Añadir al archivo. Anclar a inicio. Incluir en biblioteca submenú. Express zip submenú. Restaurar vers. Ultra ISO submenú. Dar acceso a fábrica de for. Analizar con play in Winamp. En que Winamp. Add to Winamp. Open Intracto. Reproducir. Añadir a la lista de. Anclar a la. Abrir en ventana nueva. Abrir. Ahí ya dimos la vuelta. Dieron unas opciones que obviamente nos sirven, pero nosotros no las queremos. ¿Sí? Damos escape para salir de ese menú. Cerrando menús. Documentos. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. Archivos de audio. Entonces, ha sucedido que la gente dice, ay, pero es que yo entro a documentos a crear la carpeta y no me sale el otro menú donde está nuevo submenú. Es por esto, porque como movimos las Blogs de notas. flechas, Archivos de Outlook 1. Blogs de notas de One. él ya Documentos. Despech. él Documentos. ya obviamente nos va a mostrar las propiedades de ese archivo, de esa carpeta. ¿Sí? Blogs de notas de On. Archivos de Outlook 1 de 25. Porque lo movimos. Por eso es mejor cuando vamos a crear una carpeta de cero. Cuando nos digan no seleccionado, déjenlo así, no mueven la flecha porque se mueve. Entonces, si por error o por algo la movieron, Blogs de archivos. Blogs de archivos de Outlook 1 de entonces 25. con control barra espaciadora, el foco ya sale de ese archivo. No seleccionado archivos de Outlook. ¿Escucharon? Ya nos dijo no seleccionado. Entonces, ahí sí ya pulsamos aplicaciones. Aplicaciones. Menú de contexto. Ver submenú. Y miren cómo cambia todo el menú. Orden. Ver submenú. Propiedades. Nuevo submenú. Dar acceso a submenú. Pegar acceso directo no disponible. Pegar no disponible. Personalizar esta carpeta. Actualizar. Agrupar por submenú. Ordenar por submenú. Ver submenú. Propiedades. Nuevo submenú. Si escucharon, ya cambia el menú. ¿Por qué? Porque ya el foco no está en el archivo, ya nos brinda con aplicaciones ese menú que sí necesitamos. ¿Listo? Bueno, entonces, Propiedades. como vamos a crear la carpeta, entonces nos instalamos en nuevo submenú. Nuevo submenú. Ahí está. Entonces, ahí le podemos dar Enter o flecha a la derecha. Carpeta. Y la primera opción que nos sale es carpeta. Entonces ahí pulsamos, bueno, antes de pulsar Enter, en este nuevo submenú, escuchen también lo que podemos crear allí. Archivo WinRAR-zip. Hoja de cálculo de Microsoft Excel. Documento de texto. Formato de texto enriquecido. Archivo WinRAR. Microsoft Publisher Document. Presentación de Microsoft PowerPoint. Microsoft Access Database. Documento de Microsoft Word. Imagen de mapa de bits. Microsoft Access Database. Acceso directo. Carpeta. ¿Escucharon? Todos esos archivos los podemos crear en este nuevo submenú. Que esa es la otra forma para crear un documento Word. Recuerden que vimos 3. Esta sería la cuarta. Por este lado. Archivo. Hoja de cálculo. Documento. Formato de archivo. Microsoft Presentación. Microsoft. Documento de Microsoft Word. Ahí está. ¿Se escuchan? Esto se hace dentro de una carpeta o subcarpeta. Si no lo quiere hacer, si quiere que este archivo quede almacenado allí directamente, lo hacemos por acá. Presentación. Microsoft. Archivo. Formato. Documento. Hoja de archivo. Carpeta. Acceso. Carpeta. Ahí está carpeta, damos Enter. Barra de Enter. menú. Cerrando menús. Documentos. Vista elementos. Vista seleccionable. Y allí nos abre pues para escribirle el nombre. Entonces, si queremos borramos. En blanco. Y ahí escribimos. Entonces, pongamos un nombre Juan. Listo, con flechas. Juan. Ahí ya está creada mi carpeta. Juan. Damos Enter. Enter. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. Bueno, entonces aquí también quiero decirles algo. Cuando creamos la carpeta, damos Enter. Allí nos envía a documentos. O sea, allí en ese momento estamos en documentos. No estamos dentro de la carpeta todavía. Estamos es en la
Aquí cuando damos un enter ya la creamos, pero estamos dentro de documentos. Sí, todavía no estamos dentro de la carpeta, pero si damos otro enter, Enter. Juan, vista elementos cuadro de lista. ahí ya, mire, ya no hay nada. Entonces, cuadro de lista, o sea, no hay nada allí. Si nos dice cuadro de lista y se queda callado con las flechas porque no hay nada. Si hubiera un documento allí, nos diría uno de uno, bueno, en fin. Entonces, ya estamos en la carpeta. Entonces, si queremos, por ejemplo, nos dicen, cree un documento sobre animales y que vaya dentro de la carpeta Juan. Entonces, nosotros podemos hacerlo de las tres formas que ya vimos y guardarlo allí. Pero, para no hacer todo ese proceso, podemos entrar a nuestra carpeta y crear el documento que quede directamente guardado en nuestra carpeta Juan, en la que queremos guardar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya entramos a Juan, ¿no? Entonces damos aplicaciones, allí no hay que hacer nada porque como está vacía, nada del control barra espaciadora ni nada. Entonces damos aplicaciones Aplicaciones, menú de contexto, ver submenú. y volvemos al nuevo Propiedad, submenú, nuevo submenú. flecha derecha o enter Carpeta. y buscamos documento en Archivo, Microsoft hoja de Word. formato, documento de texto, format, archivo, Microsoft, presentación, Microsoft, documento de Microsoft Word. Damos Enter, enter, cerrando menús, cuadro de edición, nuevo documento, borramos en blanco. y ponemos el nombre al documento. Entonces animales. Verificamos. Animales, 2. Si quieren verificar lo hacen, si no pues dan enter que ya queda creado. Enter. Vista elementos, vista seleccionable múltiple. Animales, 2. 1 de junio de 2020, las 9:23 am. Documento de Ahí Microsoft. nos da la fecha, nos da la hora, todo cuando lo creamos. Entonces miren que allí ya tenemos un documento dentro de nuestra carpeta, sin hacer el proceso de guardarlo allí. Damos enter. Cuando pulsamos el primer enter Abriendo es la Word. creación. Y cuando pulsamos el segundo Animales, enter, 2. Word. Diseño de impresión, cuadro de edición. ya entramos al cuadro de edición que ya conocemos muy bien, ¿no? En blanco. Listo, entonces al F4 para salir del documento. Vista elementos, vista seleccionable Entonces múltiple. cuando Animales, damos 2. al F4 él se queda en la carpeta. Miren, escuchen. Juan. Ahí estoy en mi carpeta Juan. Entonces si quiero salir ya más de allí, damos al F4. Reproductor multimedia VLC. Ok. Bueno, esa es una forma de crear la carpeta. Otra forma mucho más rápida para crear un documento, existe un comando. Entonces ubiquémonos en Windows M, escritorio, escritorio, presentación en lista, documentos, estadio, documento, enter. documentos. Documentos, vista elementos, vista seleccionable múltiple. No seleccionado, archivos de Outlook, 8 de... Si escuchan, no seleccionado, ¿no? Bueno, entonces vamos a Juan. Juan, 8 de 26. Entonces mire que seleccionándola ya, escuchemos las opciones que ya aparecen con aplicaciones antes de abrir Juan. Aplicaciones, menú de contexto, abrir. Entonces abrir, que es la normal para abrirla. Propiedades. Propiedades, para ver las propiedades Cambiar de la carpeta. Cambiar nombre, aquí es donde podemos cambiarlo. Eliminar. Eliminarla si la queremos eliminar. Crear acceso directo. Crear acceso directo si queremos crear un acceso directo. Copiar. Copiar, cortar. Enviar a submenú. Sí, las mismas opciones. Enviar a submenú, que ya les digo para qué es. Añadir al archivo. Anclar a inicio. Incluir en bibliotecas. Express zip submenú. Bueno, esto ya son Restaurar versiones. otras. Ultra ISO submenú. Dar acceso a submenú. Las que más se Fábrica de formato utilizan. submenú. Analizar con Win. Play in Winamp. Enqueue in Winamp. Add to Open Intra. Reproducir con V. Añadir a la lista de VLC. Anclar al acceso. Abrir en ventana nueva. Abrir. Las que más se utilizan son esas. Abrir, Propiedades, cambiar nombre, propiedades, cambiar eliminar, nombre, crear acceso eliminar, directo, copiar, acceso directo, cortar, copiar, cortar, enviar a submenú. enviar a submenú. Bueno, ya muestro esta opción. Entonces, Añadir al archivo. Enviar a aquí, submenú. Cortar. Copiar. eso es crear lo que acceso nos directo, muestra eliminar. Cambiar nombre. Propiedades. Abrir. el menú si ya el foco se ubica encima de la carpeta, ¿no? Cerrando menús. Documentos. Bueno, entonces como nosotros queremos abrirla y crear una carpeta nueva, Juan, 8 de 26. damos Vista de enter. carpeta 6. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. No seleccionado animales. 2. 1 de junio de 2020 las 9:23 am. Entonces, ahí está, nosotros vamos a crear una subcarpeta dentro de Juan. Entonces, para no ir a nuevo submenú ni nada de eso, damos Control Shift N Control Shift N. Nueva carpeta. 2 de 2. y ahí ya no la creó. ¿Escucharon? Ah, Entonces en blanco, en borramos blanco. y quedamos un nombrecito, Gabriel. Gabriel. Enter. Vista elementos. Vista seleccionable. Ahí ya quedó.
Animales 2. Animales, que es mi documento. Gabriel 1 de 2. Gabriel, que es mi subcarpeta. ¿Listo? Entonces esa es la forma como crear una carpeta rápido. Eso lo podemos aplicar donde sea, en documentos, en una memoria extraíble, en un disco. Claro que el disco C no lo vayan a utilizar para guardar carpeta, ¿no? En documentos, en escritorio, en fin, en cualquier parte. Gabriel 1 de 2. Bueno, entonces vamos a... Animales 2. 2 de 2. Gabriel 1 de 2. ¿Qué podemos hacer con esas herramientas que nos Gabriel dan 1. aquí? Gabriel 1 de 2. Parándonos Gabriel, en 1 de 2. Gabriel, en aplicación. Entonces, Aplicaciones, menú de contexto, abrir. ahí está abrir, pues obviamente se abre. Propiedades. Propiedades para mirar el tamaño y todo esto, que ahorita lo hacemos en los discos. Cambiar nombre. Cambiar nombre, entonces mira, ahí damos enter. Enter, cerrando menús. Juan, vista elementos, vista seleccionable multi. Gabriel. Ahí está Gabriel, ¿no? Entonces borramos L, E, I, R, B, A, G, en blanco. y le ponemos otro nombre. Juanpa, Juanpa. Enter. Enter. Vista elementos, vista seleccionable. Y ahí ya Animales. nos Juanpa, quedó 1 de 2. Juanpa. ¿Escucharon? Bueno, Aplicaciones, menú de volvemos a aplicaciones, cambiar, eliminar. eliminar. Si le damos enter allí, él nos desea que si hagamos el ejercicio. Enter, cerrando menús. Juan, vista elementos, vista seleccionable múltiple. Juanpa, 1 de junio de 2020, las 9:26 am. Carpeta de archivos, 1 de 2. Animales, 2, animales. Bueno, ese tiene una característica que ya no nos preguntó si deseamos eliminar. Ahí le dimos enter y ya se fue. Ya no está. Flechas, Solo animales, está 2. animales. Pero en sus computadores les debe preguntar, ¿desean eliminar Gabriel a la papelera de reciclaje? Entonces le dicen, para confirmar, dele enter, entonces le dan enter, ¿no? Sigamos No aquí. seleccionado animales, 2, animales. Se nos fue animales. Con el documento también podemos hacer el mismo ejercicio. Aplicaciones, menú de propiedad, cambiar nombre, eliminar, crear acceso directo. Crear acceso directo, pues es, por ejemplo, si uno quiere abrir la carpeta desde cierta ubicación del equipo, pero esa casi no se usa, no se vayan a enredar con eso. Copiar. Copiar es para hacerle a enter allí. Por ejemplo, démosle enter a copiar. Cortar, copiar. Enter, cerrando menús. Juan, vista elementos, vista seleccionable multi. Y la queremos copiar. Ahí ya la copiamos, entonces nos vamos a escritorio. Windows M. Escritorio, presentación en lista, documentos. Y le damos control V. Pegado. Y ahí ya nos copia. Documentos 2 de 7. A ver, Animales 2. ahí 7 ya no las copió. Ahí ya copiamos animales. Animales 2. Eliminar archivo. Reproductor multimedia VLC. Listo, ya lo eliminamos. Entonces, esa es la forma de cómo Juan, vista elementos. podemos trasladar un documento a otra carpeta. Ya lo vamos a ver bien. Fecha de animales 2. 1 de 1. Bueno, sigamos con aplicaciones. Propiedad, cambiar, eliminar, crear, copiar, cortar. Cortar hace la misma función, pero ya se movería de allí. Enviar a submenú. Y enviar a su menú ya es otro que ya les voy a mostrar. Cortar. Bueno, cortar es si, por ejemplo, queremos mover un archivo definitivamente de una carpeta a otra, le damos cortar para que ya quede allá. Copia es que queda copia aquí y queda copia en la otra carpeta. ¿Listo? Copiar, cortar. Enviar a submenú. Enviar a submenú. Es la forma como nosotros, eso es un submenú que ya saben que se despliega con derecha o enter. Es para si nosotros queremos pasar un documento o archivo o carpeta de un dispositivo a otro. Si por ejemplo tenemos una memoria que ya vamos a hacer el ejercicio y queremos copiar algo, por allí lo podemos hacer. Ya lo vamos a escuchar cómo es. Cerrando menús. Vista elementos, vista seleccionable múltiple. Animales 2. 1 de junio de 2020, las 9:20. Listo, bueno. Entonces, pero resulta que para eso también, todo eso que hicimos hay atajos. Sí, por ejemplo, para cambiar nombres. Animales 2. Nos paramos en animales, le damos F2. Cuadro de edición, animales 2. Y ahí ya está cuadro de edición, o sea, para cambiar el nombre. ¿Sí? Entonces quedamos fauna. Fauna 2. Ahí está, enter. Vista elementos, vista selección. Listo, o sea, eso reemplaza el ir a aplicaciones, o archivo F10, buscar cambiar nombre, enter, ¿sí? Es un proceso más rápido. Sobre todo para los que tienen que hundirle archivo F10, ese comando es buenísimo. Para eliminar, pues obviamente le damos
suprimir o chip suprimir. Si le damos chip suprimir, el documento no se le va a ir a la papelera de reciclaje, que es otra carpeta que ya vamos a escuchar para qué es. Pero si queremos que se vaya, le damos suprimir y enter. Ese es el acceso rápido de eliminar. ¿Listo? Bueno. Fecha, fauna, 2, 1. Entonces, antes de seguir ya en esto de las carpetas, yo quiero mostrarles algo. Resulta que acontece que a veces hay los computadores, sobre todo nuevos, cuando lo entregan, él nos dice el nombre del archivo así solo. Por ejemplo, aquí Fecha de fauna, 2, 1 de 1. él nos diría fauna, solito, y ya. O nos diría el nombre de una canción solo, sin esa extensión. Fauna, 2, 1 de 1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es bueno para la persona con discapacidad visual que el computador nos muestre las extensiones? Porque ya sabemos qué documento es ese o qué archivo es ese y no nos vamos a confundir. Porque si, por ejemplo, Fecha de aquí fauna, 2, diría 1 de 1. fauna, nosotros no sabríamos si estamos de primíparos, no sabríamos si es un archivo o un documento. En algunos computadores hay unas opciones que podemos desplegar hacia la derecha, Fecha de modificación, 1 de junio de 2020, las 9 y 23 donde nos am, 1 da de 1. la fecha, Tipo, documento de Microsoft Word, 1 de 1. nos da el tipo, entonces ahí ya nos damos cuenta que un documento, Tamaño, 0 KB, 1 de 1. tamaño 0 KB, ¿sí? Entonces pueden ensayar en sus equipos si esas opciones hay. Si esas opciones están, pues chévere, porque les da buena información. Tamaño, 0 KB, 1 de 1. Tamaño, Documento de Microsoft Word, 1 de 1. lo que es, Fecha de modificación, 1 de junio. la fecha, Fauna, 2, 1 de 1. sí, o sea, chévere. Si lo tiene, chévere. Por eso digo en algunos, porque en otros uno le da a la derecha y no dice nada. Entonces, chévere. Pero no todos los computadores son así, ¿sí? Y usted no tiene tiempo de revisar todo eso cuando está de afán. Entonces, hay una opción para que los archivos muestren sus extensiones, para que uno sepa qué es. Eso es lo otro. Si es un MP3, si es un .2, .xls, ¿sí? Por ejemplo, mire que el mío está configurado. Reproductor multinotas TXT OBS 25. Licencia país, convertir. Licencia. Aquí vámonos, por ejemplo, a Windows M, escritorio, documentos 2 de este equipo, 1 de 6. Documentos 2 de 6. Enter. documentos. Documentos, vista, elementos, vista. Entonces, escuchen la diferencia cuando el computador reconoce las extensiones. Habilitamos esa opción. Blogs de archivos de Outlook, 1 de 26. Eso que dice así solito son carpetas. De una sabemos que son carpetas. Blogs de notas de OneNote, 2 de documentos Juan, 3 de Despech, la 1 y 55 y manual. Evidencias tutoriales, biblioteca, 5 de 26. FF Output, 6 de 26. Grabaciones de sonidos, Juan, 8 de 26. La noche del parásito, 9. Plantillas personalizadas de Office, 10. Fontes media downloader, 11 de 20. Promos, 12 de 26. Subruela Test X86. Varios, 14 de 26. Ventas Chrome, 15 de 26. FOM, 16 de 26. 02E2019410000000062558. PDF, 17 de 26. Y ahí ya empiezan a escuchar la diferencia, ¿sí? O sea, me dice, las carpetas no me dice nada, pero cuando ya un archivo me dice la extensión. Carta 2, 18 de 20. Cerca, JPG, 19 de 26. Entonces, mire, Carta sabemos que 02E20194100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 0
decir que es un documento de Word. Cerca, JPG, 19 de 26. Ser JPG, sabemos que es una imagen. Ejercicios en casa, XSPF, 20 de 26. XCPF es un archivo del reproductor de música. Facturas Nahara y Ageles, PPTX, 21 de 26. PTTX es una diapositiva. Hoja control persona natural, doc, 22 de 26. Doc, ese también es Word, de Word del 97. Informe final, actividades 2020, biblio, doc, 23 de 26. Doc también. Notas, TXT, 24 de 26. TXT es un documento de texto. Propuesta áreas tiflológicas, docs, 25 de 26. Docs, sabemos que es Word. Referencia bancaria, PDF, 26 de 26. PDF, un documento PDF. Ahí está. Si escuchan la diferencia,
Entonces, pero si no tuviera ese reconocimiento de extensiones, él nos diría solo referencia bancaria, ya. Y uno de primíparo, como le digo, se suele confundir. Entonces uno va, ay, ¿y eso qué será? ¿Sí? Como les digo, si tienen la opción de, Fecha de modificación, 21 de mayo de 2000. si Referencia tienen bancaria. la opción de flecha a la derecha y que les diga, chévere. Pero no todos son así. Y no siempre uno tiene como esa cuestión de ir hacia la derecha. No es chévere que le vaya diciendo a uno de una vez, Propuesta ¿no? áreas tipológicas. 2, 25 de 20. Notas TXT. 24 de 26. Entonces, ¿qué hacer para que ese archivo o para que el computador ya nos muestre las extensiones? Entonces, hacemos una configuración que es muy sencilla. Damos Windows, Cuadro de búsqueda, cuadro de edición. escribimos panel de control. P. Panel de control, aplicación. Bueno, yo dándole la P, de una me aparece Enter. Enter. Todos los elementos de panel de control. Iconos pequeños, botón. Iconos ¿Sí? pequeños, botón. Administración del color, enlace. Administración. Bueno, en los Windows 10 aparece como, Espacios de almacenamiento. Conexión. Espacios de almacenamiento. damos la O, O opciones de energía, enlace. O opciones de instalación, enlace. O opciones de internet, enlace. O opciones del explorador de archivos, enlace. ahí. En Windows 10 nos Más aparece enlace. como Opciones del explorador de archivos, enlace. opciones del explorador de archivos. Opciones del explorador de archivos. En Windows 7 y XP, si todavía está, aparece como Opciones del explorador de archivos. opciones de carpeta. Entonces ahí pulsamos Enter. Enter. Opciones del explorador de archivos, diálogo general, página. Abrir explorador de archivos para cuadro combinado. Acceso rápido. 1 de 2. Entonces él nos lleva un cuadro de diálogo allí donde podemos modificar lo que les mostré. Entonces ahí no estamos en general. Entonces para que vayamos más rápido damos Shift tabulador, que nos despliega las pestañas. General, pestaña. Ahí damos flecha derecha Ver pestaña. y ahí en ver. ¿Sí? Y en ver damos tabulador. Vistas de carpeta, restablecer carpetas, botón. Sigamos. Configuración avanzada. Presentación en árbol. Archivos y carpetas abierto. 21 elementos. Ahí está. Entonces allí podemos modificar muchas cosas, pero por favor sepan lo que hacen allí porque es muy delicado esto. Entonces con las flechas vamos a buscar una opción. Abrir Ya les al digo. escribir en 2, escribir seleccionar el elemento 1, 2, mostrar archivo, no mostrar archivo, mostrar 1, archivos y carpetas ocultos abierto, 2 elementos. Miren, por ejemplo, aquí están los archivos ocultos, eso no lo muevan. 2, no mostrar archivo, 1, mostrar con otro, mostrar controladores, mostrar descripción emergente para, mostrar icono de archivo, mostrar información sobre el, mostrar la ruta completa en la, mostrar letras de unidad on. Mostrar notificaciones del proveedor de mostrar siempre icono, mostrar siempre menús o ocultar archivos protegidos del ocultar conflictos de ocultar las extensiones de archivo para Aquí está, miren escuchen la opción que dice. Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos OFF. Ocultar unidades vacías son. Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos OFF. Ahí está. Si dice OFF, quiere decir que está apagada la opción que dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos OFF. ocultar las extensiones, o sea que sí las va a mostrar. El OFF es apagado. Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos OFF. O sea, si está en esa opción es porque sí me va a mostrar mis extensiones, como está el mío, ¿no? Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos OFF. Entonces, como los de usted no las va a mostrar, entonces debe decir on o en, o sea, encendido. Quiere decir que esto de ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos OFF. eso está apagado. O sea, si está on es porque está encendido. O sea, si no las va a mostrar, entonces ahí tienen que activarlo con barra espaciadora. Entonces ya con la barra espaciadora les debe quedar ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos OFF. así, de esa forma. Así es como nosotros hacemos que nuestras extensiones .docs, .txt, .pdf, el computador o el JOS mejor no las verbalice. ¿Estamos? Bueno, damos con tabulador. Restaurar, aceptar botón. Entonces,
Si yo hubiera hecho el cambio, después de aceptar me aparecería Cancelar botón. aplicar. Entonces ahí le damos barra espaciadora y luego con tabulador volvemos a aceptar. Aceptar botón. Pero como yo no hice ningún cambio, Cancelar botón. le doy Todos los elementos de panel de control. Cancelar. Opciones del explorador. Entonces eso es lo que les quería mostrar para que puedan configurar su equipo para que les muestre las extensiones de sus archivos. Bueno, ahorita sí vamos al manejo de los archivos entre carpetas. Vista elementos, vista seleccionable múltiple. Notas TX. Resulta y acontece que Licencia país. Juan. aquí disponible. tengo Vista mi elementos, vista carpeta Juan, ¿sí? Fecha de fauna. Pero yo quiero meterle archivos a Juan, pero los tengo en otra carpeta. Entonces, ¿qué hago? Dejo activa la ventana de Juan. Juan. Ahí está. Y voy a donde está la carpeta. Por ejemplo, quiero meterle música. Entonces, quiero meterle la música a mi carpeta Juan. Entonces, ¿cómo hago para ir allá? Entonces, como está mi carpeta activa Juan, entonces activo otra ventana. ¿Cómo la activo? Con Windows M, con inicio, o sea Windows, con Windows R, como quieran activarla. Entonces, como yo voy a pasar música allí y yo sé dónde está mi música, entonces activémosla con Windows R. Windows R, que es ejecutar, que ya lo vimos, es también una forma de acceder rápidamente a mis discos duros y a mis memorias de una forma más rápida, obviamente sabiendo la letra. Entonces yo quiero ir a D, donde está mi música, que ya lo escuchamos ahora. Entonces damos Windows R. Windows R, ejecutar diálogo. Y buscamos D o la escribimos. Si ya está escrita, nomás es con flechas, buscar, ahí ya está. Y si no, la escribimos. Entonces damos Enter. Juanga, D. Vista elementos, vista seleccionable múltiple. No seleccionado, a con imagen. Y allí ya activamos otra ventana, que fue D. Entonces vamos a música. Audio, descargas, Diana, documento, el chapulín, el chavo, el mundo, escritor, imágenes, música, 12 de 14, vista música, de carpeta 6, vista elementos. Y yo quiero pasar, colección, ejemplo, 2 baladas, 1 de 8, de baladas, colección, crossover, 3 de 8, colección, 2 de 8, colección, crossover, 3 de 8, enter, vista de carpeta 6, vista elementos, cuadro de lista. Y vista aquí elementos, vista selección. Ya nos despliega dormir juntitos, la música que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso de pasar información a mi carpeta? Eso obviamente cuando lo queremos hacer de una memoria es el mismo proceso. A dormir juntitos, entonces, adiós, a dormir, 2 times, nos paramos en la canción, 2 times, MP3, 1 de 315. Pulsamos el comando, recuerden, control C. Copiado. ¿Sí? O control X, en su defecto si quieren cortarlo. Y recordamos el comando de navegar entre ventanas, que es Alt tabulador. Entonces damos Alt Tab. Juan. Y ahí Juan, vista elementos, vista seleccionable múltiple. Fauna 2, 1 de junio. De una nos lleva. Y damos el comando de pegar, que es control V. Pegado. Fauna 2, 1 de 2, 2 times, MP3, 1 de 2. Y ya no la pegó. Fauna 2, 2 times, MP3, ahí 1 ya de 2. está en la canción. Entonces, esa es trabajar entre las ventanas con Alt tabulador. Vista elemento. Buscamos el archivo. MP3, copiamos control C. Juan, Alt Tab de Juan. Control V. 2 times, MP3, 1 de 3. Ya yo no la pego. 2 times, a dormir, fauna 2, 3 de 3. ¿Vieron? Así es como armamos carpetas. A dormir juntitos, el manejo de las ventanas con Alt tabulador. También si lo quieren hacer de esta forma, crossover. Adiós con gato, triola rosa, aquí MP3, 3 de 300 aplicaciones, menú de contexto, propiedad, cambiar, no, eliminar, crear, copiar. Enter, crossover, vista elementos. Alt tabulador. Juan, vista elementos. Recuerden que a mí no me dice Alt Tab porque yo tengo eso silenciado, pero ustedes sí. Aplicaciones, menú de cambiar, eliminar, crear, copiar, cortar, enviar a submenú, cortar, copiar, crear, acceso, copiar, cortar, enviar, restaurar, enviar, cortar, copiar, crear, eliminar, cambiar, propiedad, reproducir, añadir a la, convertir, editar, agregar a la, reproducir, OCR, transmitir, analizar con Windows Defender, cerrando menú, vista elementos, 2 times, a dormir juntitos. No nos salió por la aplicaciones, menú de contexto, reproducir, propiedades, cambiar, no, eliminar, crear, copiar, cortar.
Enviar a restaurar versión, añadir, abrir, compartir. No Cerrando nos menú. salió pegar, pero si sale pegar, pues le dan enter y él pega. Pero entonces le damos el comando. Pegado. A dormir juntitos. Eddie Herrera Feat Liz. MP3, 2 de 3. Adiós compay gato, trío. Ahí está. Bien, entonces es esa forma como nosotros podemos manejar nuestros archivos, pasarlos a otra carpeta, etcétera. Fauna. Adiós compay gato, trío la rosa. MP3. Fauna 2. Adiós compay. Bueno, ahora otra pregunta que nos hacen mucho. Bueno, ¿y cómo hacemos de memoria el computador, del computador a la memoria? Bueno, entonces vamos a estudiarlo en estos momentos. Entonces aquí tengo la memoria, vamos a introducirla. Ahí él nos pita. Esperamos que la reconozca. Explorador de archivos. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. No seleccionado. Esperándote. Isla Bonita. MP3. 21 de marzo de 2000. Bueno, entonces aquí hago una aclaración. Allí la memoria automáticamente ya nos abrió. ¿Por qué? Porque yo la configuré de que la memoria de una, cuando yo la introduzca en el computador me la ejecute, me la abre. ¿Sí? Pero en sus computadores me imagino que les debe decir reproducción automática, tal cosa, y ya. ¿Listo? Y no les abre, sobre todo en los Windows 10, ¿no? Entonces allí tienen que ir a este equipo y allá encontrarla. ¿Sí? Por ejemplo, Windows M. Escritorio. le voy a Estadio. Documentos. 2 de este equipo. 1 de este enter. equipo Este equipo. Vista elementos. y con Escritorio. flechas. Música. Videos. Dispositivos y unidades expandido. Dispositivos y unidades. 5. Cabecera. Juanpa. C. 8 de Mire que ya 12. hay 5, ya la reconoció. Unidad de DVDRWE. Música Lucy. G. 12 de Ahí 12. está. Ya dio otra partición que es G. ¿Sí? Entonces, así es como deben acceder. Sí, sí, solo sí. El equipo solo les lee, pero no les abre. Pero como en mi caso yo hice que me abriera Reproductor multimedia. de una vez, Música Lucy. G. Música Lucy. el de una está aquí ya Que abierto. tiene esperanza. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Ustedes van a aplicar Windows, Cuadro de búsqueda. Cuadro de edición. P. Panel de control. panel de Aplicación enter. control, enter. Todos los elementos de panel de control. Administración del color. Enlace. Estos son truquitos que les estoy enseñando de una vez. Para todos les sirve. Vamos a reproducción R. automática. Reconocimiento de R. Recuperación enlace. R. Región enlace. R. Reproducción automática enlace. Ahí damos Enter. enter. Usar la reproducción automática para todos los medios y dispositivos. Casilla de verificación verificado. Si ese no está chuleadito, chuleenlo. En el mío sí. Damos tabulador. Unidad extraíble cuadro combinado. Abrir carpeta para ver los archivos. Explorador de archivos. 2 de 5. Entonces miren, aquí el Usar. verbalista les dice Unidad extraíble cuadro combinado. Abrir carpeta para ver los archivos. Explorador de archivos. unidad extraíble, o sea que son las memorias. Y en ese cuadro combinado nos muestran las opciones que el computador puede hacer con él. Entonces está Importar. Abrir carpeta para ver los archivos. abrir carpeta No para ver realizar ninguna archivos, acción. no Uno de realizar ninguna acción, que es la de por defecto tiene en el Windows Abrir 10. carpeta para ver. Importar fotos y videos. Importar. Dropbox. Preguntar cada vez. 4 de 5. Configurar opciones de almacenamiento. Preguntar. Configurar opciones de almacenamiento. Configuración. 5 de 5. Esas son las opciones que trae. Nota, en Windows 7 cuando usted introduce la memoria, sí salen estas opciones por defecto. Preguntar. Importar fotos y videos. Abrir carpeta. No realizar ninguna acción. 1 de 5. Todo esto le sale. ¿Sí? Entonces, en Windows 7, apenas usted introduzca la memoria, le van a salir Abrir. estas No opciones. realizar ninguna acción. 1 En de 5. Windows 10 sí hay que venirlas a buscar acá Abrir. No realizar ninguna acción. 1. para configurar, ¿no? Abrir carpeta para ver los archivos. Explorador. Entonces, si en Windows 7 tienes un Windows 7, introduces la memoria y te salen estas Abrir carpeta. opciones. Abrir carpeta. Importar. Preguntar. Preguntar cada vez. 4 de 5. Entonces, siempre escojan Importar. Abrir carpeta para ver los abrir archivos. carpeta Explorador de para ver archivos. Esa es la que tienen que escoger, dar enter allí. Pero aquí en los Windows 10 sí No realizar ninguna. tenemos que escoger la opción por panel de Abrir control carpeta para ver los archivos. Explorador de. para dejarla por defecto realizar ningún- si quieren. Esto si quieren, ¿no? Abrir carpeta para ver los archivos. Explorador de archivos. 2 de Entonces, 5. allí ya está paradita, entonces ahí ya la dejamos y con tabulador Elegir qué hacer con cada tipo de medio. Casilla de verificación no verificado.
Tarjeta de memoria cuadro combinado. Abrir carpeta. nos aparecen las mismas nos aparecen las mismas opciones para todos los dispositivos externos que insertemos en nuestro Elegir. computador. Tarjeta de memoria. Tarjeta de Película de DVD. memoria, Película de DVD mejorada. DVD en blanco. Audio DVD cuadro. audio Película DVD. Blu-ray disco Blu-ray. CD de audio cuadro. CD de audio. CD en blanco. CD de video. Super videos. Software. Juan Gabriel Soto cuadro. Moto E5 Play cuadro. Restablecer todos los valores. Guardar botón. Cancelar botón. ¿Listo? Nos aparecen todas las opciones que podemos hacer con todos los dispositivos externos que insertemos en nuestro equipo. Entonces ya usted escoge, ¿ya? Si quiere que le abra de una vez la carpeta de archivos, si quiere que le pregunte, si no quiere nada, etcétera. Yo la puse en que me abra de una Barra vez, de- por eso fue que me abra. Barra de, Entonces ahí barra de damos herramientas. Guardar. Cancelar. cancelar. Todos los elementos de panel de control. Iconos. Listo. Entonces esa es la forma. Vista elementos. Entonces volvemos a Música Lucy. música Lucy, que es la Que tiene memoria. ella. Esperándote. Entonces se hace el mismo ejercicio. Si yo quiero canciones Que de tiene aquí, ella. MP3. 2 de me paro en la 1136. canción, le doy control Copiado. C, me voy a Juan Reproductor Juan. No disponible. y pego. Pegado. Adiós con gato. Triola rosa. MP3. 3 de 5. Que tiene ella. MP3. Ahí me la pego. Esa es la opción de pegar, de copiar de una memoria a un computador, ¿sí? Y si quiero al revés, entonces busco 2 team. A dormir. Adiós con fauna 2. Adiós fauna 2. 5 de 5. ese documento, lo copio Copiado. o lo corto si quiero. Música Lucy. Alt Tab, Vista música elemento. Lucy y lo Pegado. pego. Fauna 2. 1137 de 1137. Ah, ya lo pegué. Zapat. Fauna 2000. Pero como no quiero Fauna 2100. ese documento allí, porque es música, lo suprimo. Eliminar archivo diálogo. ¿Está seguro de que desea eliminar este archivo de forma permanente? ¿Está seguro de que desea eliminar este archivo de forma permanente? Fauna 2. Tipo. Documento de Le Microsoft. pregunta Enter. y le Música damos Lucy. enter. Vista elementos. Listo. Esa es la forma como yo puedo No verificado. trasladar Música Lucy. información Vista elemento. de mi disco de memoria externa al computador o viceversa. Esa es una opción. La otra opción, de mi memoria externa Música Lucy. al computador, nos Yo te paramos conozco. en la Franco Simone. canción MP3. o en el 1135 de archivo. Mejor le 1136. damos aplicaciones. Aplicaciones. Menú de contexto. Reproducir. Con las flechas Propiedad, arriba cambiar nombre. buscamos, recuerdan, Eliminar. Crear. Copiar. Cortar. Enviar a submenú. enviar a su menú. Para eso es enviar a su menú. Entonces ahí damos enter Enter, o carpeta flecha comprimida, derecha. Música Lucy. Entonces ahí nos muestra dónde podemos enviar ese archivo. Entonces está música Lucy, que es la misma Unidad de memoria. DVDRWE. Esa no la De usa. Ambiware. Format Factory. Escritorio. Crear acceso directo. A escritorio es el crear acceso directo, pero eso no. Documentos. A documentos. Dispositivo Bluetooth. Destinatario de fax. Destinatario Entonces de fax. enviémoslo a Destinatario. Dispositivo documentos. Documentos. Damos Enter. Cerrando enter. menús. Música Lucy. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. Yo te conozco. Franco Y Simone, allí MP3, 11 de julio de 2008, automáticamente ya mandé ese archivo de esta memoria al computador. Comprobémoslo dando Windows Windows L, M. Escritorio. Documento. Documento. Enter. documentos, Documentos. Vista elementos. Vista selección. y con las Blogs de flechas documentos. buscamos el Evidencia. archivo. Grabación. Juan. La noche. Plantillas. Fontes media. Promos. Turuela. Test. Varios. Ventas. Cronking. FOM 10. 02E20. Carta 2. Cerca. J. Ejercicios en K. Facturas. Hoja control. Informe final. Notas. Propuesta área. Referencia. Yo te conozco. Franco Simone. MP3. Ahí 27 está. de 27. Que fue una canción. Ya está en mi computador. ¿Sí? Y para enviar la información de mi computadora a la memoria se procede a lo mismo, solo que se cambia el destinatario. Entonces enviamos Referencia bancaria. PDF. 26 de 27. ese documento, le damos a aplicaciones, Aplicaciones. Menú de contexto. Abrir con Adobe. Propiedades. Cambiar. Flecha Eliminar. arriba. Crear. Copiar. Cortar. Enviar a submenú. enviar su menú, Carpeta comprimida. flecha Enter. derecha o Música enter. Lucy. Ahí está música Lucy, Enter. enter. Cerrando menús. Documentos. Vista elementos. Vista seleccionable múltiple. Referencia Y bancaria. él ya PDF. 21 de envía mayo. ese archivo, esa copia de ese archivo a la memoria. Comprobémoslo. Música Lucy. No disponible. Yo te amo. Yo te conozco. Zapatos Pombo. Referencia bancaria. PDF. 1137 de 1100. Zapat. Referencia bank. Esas son las formas de cómo Eliminar archivo diálogo. ¿Está seguro de que desea? podemos Música Lucy. enviar información Lucy, de un dispositivo externo al computador y viceversa. Es muy fácil. ¿Sí? Dos formas, control C, control V, o por la barra de archivo del menú de contexto enviar a su menú. Yo te conozco.
Zapatos, pom, pom. La decisión por qué se toma si lo hacemos con control C o control V. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, queremos enviar un archivo a una carpeta específica, es mejor hacerlo de esa forma, con el control C, con el control V. Pero si queremos que quede regada sin documentos, lo hacemos como lo hicimos anteriormente. Yo te conozco. Zapatos. Listo, entonces ahí ya está la memoria, ya están lo de los discos. Entonces, antes de que terminemos este Las 9 y tutorial, 50. vamos a mostrar una cuestión muy chévere. Primero, cómo ver la capacidad de nuestros discos duros o nuestros discos extraíbles. Entonces, aquí estamos, cerremos. Vista elementos, cuadro de lista. Vista elementos, lista selecciona. Documentos. Cerremos aquí, Reproductor multimedia VLC. cerremos aquí. Barra de tareas. Listo. Juan. Entonces Juan. Vista elementos, lista seleccionable múltiple. Fauna 2. queremos ver la capacidad de nuestros discos Escritorio, duros. presentación. Entonces, nos vamos a este equipo. Este equipo. Documento. Este equipo. 1 de 6. Enter. Este equipo. Vista elementos, cuadro de lista. Vista elementos, lista. Entonces queremos mirar la capacidad de nuestra memoria, es que más que todo lo que nos importa, ¿no? Entonces la buscamos. M. Música. 5 de 12. M. Dispositivos y unidades expandido. Música Lucy. G. 8%. Sí, como ya sé el 53. nombre, la puedo con la letra, ¿no? Sino con las flechas. Damos propiedades. Aplicaciones. Menú de contexto. Abrir. Propiedades. Enter. Enter. Cerrando menús. Este equipo. Vista Bueno, elementos, lista. aquí hay dos opciones para ver nuestras propiedades de este disco extraíble, que es con el cursor de JAWS, que es algo que vamos a ver más adelante, cómo se activa, cómo se maneja, para qué. Pero para no enredarlos, le damos un comando que es insert B. Propiedades de música Lucy. G. Diálogo. Tiene el foco. General. Diálogo. Tiene el foco. Etiqueta. Editar. Música Lucy. Tiene el foco. Tipo. Unidad de USB. Sistema de archivos. FAT32. Espacio usado. 4.912.666.864 bits. 4,57 GB. Espacio disponible. 56.995.446.784 bits. 53,0 GB. Capacidad. 61.908.123.648 bits. 57,6 GB. Unidad G. Aceptar. Botón. Cancelar. Botón. Tabulación. General. Elemento de la pestaña. Seleccionado. Herramientas. Elemento de la pestaña. Hardware. Elemento de la... Bueno, ya cuando termina de decirnos, ya le podemos dar control, que es pausa o calla nuestro JAWS. Si escucharon, con insert B, él nos dice lo que tenemos libre del disco, lo que llevamos, etcétera. Y así también se puede hacer con los discos de nuestros computadores. Este equipo. Vista elementos. Para salir de allí le damos escape. Unidad de DV. Música Lucy. Unidad de DVDRW. Juanpa. C. 8 de 12. Ubiquémonos en D, que Juanpa, no nos D. quiso decir ahorita. Entonces, Aplicaciones. aplicaciones, Menú de propiedades. propiedades, Enter. Cerrando enter, menús. Propiedades de Juanga. D. Diálogo. y damos insert B. Propiedades de Juanga. D. Diálogo. Tiene el foco. General. Diálogo. Tiene el foco. Etiqueta. Editar. Juanga. Tiene el foco. Info. Disco local. Sistema de archivos. NTFS. Espacio usado. 267.806.842.880 bits. 249 GB. Espacio disponible. 260.534.947.840 bits. 242 GB. Capacidad. 528.341.790.720 bits. 492 GB. Unidad de liberar espacio. Botón. Comprimir esta unidad para ahorrar espacio. Ahí lo callamos para que, bueno. Entonces, tengo más de 200 GB todavía libre en este. Este equipo. Vista. Bueno, esas son las formas para nosotros saber la capacidad de nuestros discos. Bueno, entonces hay una opción también muy rápida Escritorio. Presentación en lista. Este equipo. 1 de... para acceder a nuestros discos. Crossover. Crossover. Seremos crossover. Escritorio. Presentación. Bien. Documentos. Vista elemento. Cerremos documentos. Escritorio. Presentación. Licencia país. Convertir. Licencia. Cerremos esta carpeta. Escritorio. Presentación. Notas. TXT. Blog de notas. Notas. T. Cerremos notas. Blog de notas. Diálogo. ¿Quieres o enter? Sí. Escritorio. Presentación. OBS 20. Videos. Cerremos Videos. videos. Uy, todo lo que teníamos abierto. Es Escritorio. bueno Presentación. siempre verificar OBS 20. qué tenemos OBS. abierto y lo que ya no necesitemos cerrémoslo para que no nos compliquemos. Bueno, entonces hay otra forma de acceder a una carpeta específica o una unidad específica que sí sabemos la letra. Entonces es por Windows R. Windows R. Ejecutar diálogo. Escriba el nombre de... Sabemos que D es donde están nuestros documentos D. y ya está escrita o la escribimos, damos Enter. Enter
Juanga, D. Vista elementos, vista select. Y ahí ya Audio está. cine, audiojuegos, descargas. Si queremos ir a C, OBS, hacemos lo mismo. Windows Windows R, R, ejecutar, C, C, dos puntos, Enter. Enter. Juanpa, C. Vista elementos, Y ahí nos lleva rapidísimo a C, Windows. que no vamos a tocar ni por el berraco. Y OBS, si queremos ir a la memoria, pero esto sí, la memoria sí es cuando ya sepan qué tipo de letra es, porque es que depende de la partición, en algunas es H, ¿sí? Entonces depende de la partición. Si por ejemplo su equipo sabe que está en C, D, F, CD, es también unidad de CD, entonces esta debe ser G, que ahorita la escuchamos que sí fue G, ¿no? Entonces Windows R, ejecutar, G, dos puntos, Enter. Música, Lucy, G. Vista Ya ahí elementos, nos vista abrió. selección. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestras particiones, porque a veces un computador solo está en C, entonces la unidad estable se puede convertir en D, porque de pronto la unidad de almacenamiento es F, o no tiene partición, o tiene más particiones, por ejemplo tiene D, tiene C, D, F, G, y entonces ya la memoria vendría siendo H o I. Sí, entonces depende muchísimo de la configuración, pero casi por lo regular las memorias estables son F, G, D y H. Música, Lucy. Pero como digo, depende de la configuración del equipo. OBS 25.0.8. Bueno, ya para terminar, veamos qué opciones tiene, por ejemplo, qué propiedades que podemos hacer con los discos duros también. Este equipo, 1 de 6. Entonces, miren, vamos a este equipo. Vista elementos. Vamos a Juanpa C. J. Dispositivos y unidades expandido. Juanpa C. 14% 300. Damos propiedades. Menú de contexto. Perdón, aplicaciones, y aquí nos dan unas opciones muy interesantes. Abrir, que es para abrir. Propiedades, donde nos metimos a averiguar la capacidad del disco. Cambiar nombre. Cambiar nombre, esa es la que yo digo que no utilicen para poner el nombre, sino por el otro lado, porque a veces no funciona. Crear acceso directo. Lo mismo, casi las mismas opciones de las carpetas, copiar, ¿no? Formatear. Pero hay otra diferente. Formatear. No se les vaya a ocurrir meterse allí si no saben qué van a hacer, porque ese formatear es borrar todo lo del disco duro, ¿sí? Si ustedes le dan allí, pueden borrar todo el sistema operativo o su información y chao pescado. Añadir al archivo. Anclar a inicio. Y listo, ya estos son dar acceso a submenú. Analizar. Activar BitLocker. Anclar al acceso rápido. Abrir en ventana nueva. Abrir. Propiedades. Listo, del RAR. Estas opciones también se encuentran en otro disco. Pero en la diferencia del disco extraíble. Música, Lucy, G. 12 de 12. Hay una diferencia en ese aplicaciones, menú de contexto. Abrir. O sea, abrir. Propiedades también. Crear acceso cambiar directo. Nombre. Crear acceso directo. Crear acceso, cambiar nombre. Esa no la vayan a hacer tampoco allí. Háganlo como les mostré con el disco duro para cambiar el nombre. Crear acceso directo. Pegar. Copiar. Cortar. Expulsar. Ahí está la opción. Ahí está la opción. Formatear. Expulsar. Expulsar. Siempre, escuchen, siempre que vayan a que tengan una memoria extraíble en su computador, siempre hagan el proceso de expulsar. No la saquen así, porque con el tiempo se va a ir dañando la memoria. Los sectores de la memoria se van dañando. Entonces, siempre, por favor, expulsen sus memorias. Siempre, 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 siempre. Eso es a veces uno, pero no, siempre, siempre expulsen antes de apagar el equipo. Ya por una fuerza mayor que a veces uno le da y dice, debe cerrar todos los programas y uno ya tiene todo cerrado, ya ahí sí sáquenla. Pero eso ya es porque es fuerza mayor y todo eso. Pero siempre, siempre, siempre expulsen la memoria. Entonces, para expulsar la memoria está esa opción. Música, Lucy, G. 12 de 12. Por aquí, separan la memoria, van a este equipo, separan la memoria, le dan aplicaciones y buscan expulsar. También la pueden dar por Insert F11. Seleccionar un icono de la bandeja. Familia SG. Botón de contenido. Familia. Quedan una H. Altavoces. 100%. Indicador de reloj del sistema. Centro de acción. Reloj del sistema. Indicador. Altavoces. Quedan una H. Familia SG. Botón de contenido. En Insert F11 también la pueden buscar, pero en algunos equipos no aparece. Familia. Botón de contenido.
Familia, quedan una, altavoces, indicador de ¿Por qué? Porque no la tenemos configurada que aparezca allí. Entonces este equipo. le damos Windows B. Windows B, botón de contenido adicional de notificaciones, En botón. ese botoncito damos barra espaciadora y con flecha izquierda o derecha Barra de herramientas Dios 2020, botón. vamos a Barra de buscarla. herramientas nueva nota rápida, botón. Barra de herramientas OBS Studio está usando el micrófono, botón. Barra de herramientas seguridad de Windows, no se requieren. Barra de herramientas OBS Studio, botón. Barra de herramientas quitar hardware de forma segura y expulsar el medio, botón. Ahí está. Entonces para activar ese menú damos barra, Menú de contexto, abrir dispositivos e impresoras. flecha arriba Música Lucy, G, no disponible. Expulsar Data Traveler 3.0. y ahí dice expulsar. Entonces ahí le damos enter y ella ya sale. Y otra forma es también Cerrando menús, este equipo. nos paramos en, Vista de ¡ay! carpeta 6, no sé, panel del explorador. Nos paramos en la Dispositivos, memoria unidad de música Lucy, G, 12 y de le 12. damos la letra L. L, música No, Lucy. primero tenemos que darle aplicaciones, perdón. Démosle aplicaciones Aplicaciones, menú de contexto, abrir. y ahora si le damos la letra L, L, cerrando menús. Este ya equipo, ahí vista ya la elementos, vista expulsó. seleccionable múltiple. Dispositivos y unidades expandido. Música Lucy, G. 8% 53,0 GB disponibles de 57,6 GB. 12 de 12. Nueva notificación de procesos de Windows. Running 32. Es seguro quitar el hardware. Ahora se puede quitar el dispositivo Música Lucy, G. De forma segura del equipo. Procesos de Windows. Running 32. Nueva notificación de procesos de Windows. Running 30. Ya, el mismo sistema nos da la opción de que ya podemos retirarlo, o sea que ya sin ningún problema accedemos a retirar la memoria. Vista elementos, vista seleccionable múltiple. Eso siempre háganlo para que no sufran sus discos extraíbles de estos problemas de que ya no le reconoce el equipo, de que en algunos equipos le reconocen. Un consejo que me dieron por allí, quiero compartirlo. Por favor, en sus memorias, que las que usan para todo lado, que las llevan a un disco, que las llevan de un computador a otro y toda esta cuestión, traten de que en esa memoria no haya programas, o sea, instaladores. ¿Por qué? Porque esos instaladores son los que atraen los virus, son los que más fácil se contagian. Ahora que estamos de moda con eso de los virus, si, si en esa memoria tienen un programa .exe, un instalador, es más fácil que se les contagie en ese intercambio de computadores, ¿no? Que a veces los llamamos que para que nos impriman a un café internet o en nuestros trabajos o en nuestros colegios. Entonces, si la mantienen cero programas instalables, es muy difícil que les contagie. De pronto se les puede pegar, pero no mucho. Entonces, por favor, una memoria solo para documentos. Que tengan que hacer solo documentos. Ya si si quieren tener instaladores, pues tenganlos en sus portátiles o en discos externos o en otra memoria. Pero la memoria que van a utilizar para imprimir y todo eso, traten de que solo sea solo documentos, ¿vale? Bueno. Y por último les muestro la papelera reciclable, el reciclaje, que es la que escritorio, presentación, siempre escuchamos en otros. Bueno, ¿y eso para qué? Entonces, documentos, 2 de 6. Casi siempre está en el escritorio. Papelera de reciclaje, 6 de 6. Ahí damos enter. Papelera de Y reciclaje, aquí, vista elementos, vista seleccionable múltiple, no seleccionado Juanpa, de barra invertida, documentos barra invertida, Juan 1 de junio de 2000, reflexión, aquí focus, están Juanpa, 1, ubicación original, de los Juanpa, archivos que hemos reflexión, eliminado. Juanpa. Yo lo tengo poquitos porque, como les digo, yo les doy chip suprimir para que no se vayan a la papelera. Reflexión, focus, Juanpa, 1. Esta papelera tiene opciones de recuperación. Si ustedes quieren, por ejemplo, Juanpa, 1 de 2. Reflexión, Juanpa, 1 de 2. Restablecer una carpeta como esta, le damos aplicaciones. Aplicaciones, menú de contexto, restaurar. Y ahí le damos enter. Enter, cerrando menús, papelera de reciclaje, vista elementos, vista selección. Y él automáticamente nos restaura ese archivo de donde lo eliminas, de donde lo hemos eliminado. Yo ese Juanpa lo eliminé creo que fue la carpeta Juan. Vamos a verificar. Windows M, escritorio. Nero Start Bar, papelera de reciclaje, de documentos, 2 enter. Documentos, vista elementos, vista. Vamos a Juan 8 de 27, enter. Vista de carpeta 6, vista que tiene ella, Juanpa 1 de 6. Ahí está. ¿Escuchan? Que tiene 2 times, que tiene Juanpa 1 de 6. Ahí está Juanpa. Sí.
la restauró de donde la eliminé. Entonces, esa es la opción por si algún momento, ay, borró un documento importantísimo sin darle chip suprimir. No, porque si le da chip suprimir, ya lloré. Ya se puede restablecer, pero eso ya es con un programa y bueno. Pero así manualmente se va a papelera y hace ese proceso, ¿sí? Y si quiere, Papelera de reciclaje no disponible. Vista elementos, vista seleccionable múltiple. Reflexión, opus. por ejemplo, Aplicaciones, si menú, propiedad, quiere, eliminar, cortar, restaurar, propiedades, eliminar, estas son las opciones: cortar, restaurar, cerrando menús, papelera, vaciar la papelera del totazo. Entonces usted vista de carpetas, sale de allí con red, 6, retroceso, papelera de se para en papelera, le da aplicaciones, menú aplicaciones de contexto, abrir, y busca propiedades, cambiar, crear, anclar, vaciar papelera de reciclaje, vaciar papelera. Ese vaciar ya le, mejor dicho, les ocupa como cuando usted bota todo lo que tiene en una papelera física. Es casi lo mismo, ¿no? vaciar papelera, cerrando menús, escritorio, vista elementos, vista seleccionable múltiple, papelera de reciclaje, 8 de 12, eliminar archivo diálogo, ¿está seguro de que desea eliminar este archivo de forma permanente? Sí, botón. Y de una pregunta también, si desea vaciar los documentos. Pero como solo tenemos uno, entonces solo pregunta por uno. Ahí damos enter. Escritorio, vista elementos, cuadro de lista. Vista elementos, vista seleccionable múltiple, papelera de reciclaje. Vista elementos, vista seleccionable múltiple, papelera de reciclaje, 8 de 12. Ya. Red, 6, papelera de reciclaje. En algunos equipos hace un sonido de, como cuando uno vacía algo así, hace un sonido, ¿no? Bueno, señoras y señores, hemos llegado a la final de este gran tutorial del manejo de nuestras carpetas, de nuestros archivos, de cómo copiar, cómo pegar, cómo pasar, cómo crear, en fin. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos por su grandes y buenos comentarios que han realizado sobre los tutoriales. De verdad que esto lo hacemos con mucho cariño, mucho aprecio, porque sé que esto es muy útil para todos ustedes. Y bueno, muy pronto vendrán muchísimos más tutoriales, Dios mediante, de todos esos que podemos acceder con el JOS. Muchísimas OBS gracias 25.0. Cuadro, silenciar dispositivo de y captura de pronto cuadro de ya lo tendremos lista en seleccionable. las redes sociales, en nuestras Transición, añadir redes. Así duración, que disfrútenlo, iniciar transmisión, practiquen mucho, detener, esto es de mucha práctica, esto es de muchísima práctica, eh, esto es de muchísima práctica, de explorar nuestro equipo, ¿sí? Y bueno, ahí ya les queda para que lo consulten en cualquier momento. Un abrazo.